Desde luego lo que tenemos es esta inflación, ¿no? Eso ya es incuestionable. Parece que estamos en el escenario más difícil aquí en Europa, ¿no? Claro, porque en Europa tenemos una situación de atonía de la actividad real y tenemos pues el motor de Europa que no tiene ahora mismo un modelo de crecimiento. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Hay un debate que está muy activo en el mundo de la economía y que he charlado con muchos invitados que han venido por aquí también, que es la posibilidad de, a futuro o a más a corto que a largo plazo, pero ver QEs con tipos altos o tipos más altos, no en el cero, como los hemos tenido en la época post-crisis del 2008. ¿Lo ves posible esto? Digamos, nuevo Sí, relato de política monetaria. a ver, son dos cuestiones distintas. El QE es una forma de dotar de liquidez a las entidades financieras y los tipos de interés es el coste al que tú quieres que las entidades financieras den crédito. Si tú suministras mucha liquidez a las entidades financieras tendrán incentivos a dar tipos, ceteris paribus estoy diciendo, tendrán incentivos a dar crédito a tipos de interés más bajos. Pero claro, si tú esterilizas esa liquidez que has inyectado con tipos de interés remunerando esas reservas muy altos, pues inevitablemente, por muchas reservas que tengas, los bancos no van a prestar a tipos bajos. No es tan automático, pero para entendernos, cada vez que dan un crédito, transfieren las reservas equivalentes al préstamo que han dado a otro banco. Entonces, si yo por dar un préstamo de 100 gano un tipo de interés del 3% sobre 100, pero pierdo un 4% sobre las 100 de reservas que pierdo, pues entonces no me interesa. Como mínimo, tendré que obtener un tipo de interés del 4, del 4,5 o del 5 para que me interese darte el crédito. Entonces, sí es compatible, como digo, inyectar más reservas y subir los tipos de interés a los que remuneras esas reservas. De hecho, como ha cambiado tanto el sistema financiero, sabes que este es otro problema, ¿no?, de los QE. Hasta 2007-2008, las reservas del sistema iban aumentando progresivamente en función de las necesidades operativas del propio sistema. Estábamos en un mundo distinto, estábamos en un sistema de corredor de tipos de interés donde el tipo de interés se determinaba en el interbancario en función de la escasez relativa de reservas. Pero más o menos los bancos centrales veían, en función del nivel del interbancario, la necesidad de reservas operativas del sistema financiero. Claro, en 2009 multiplican las reservas del sistema financiero mucho más allá, muy por encima de lo que los bancos necesitan operativamente para no tener problemas de liquidez. Ahora estamos en un sistema de reservas amplias. La forma de trasladar los tipos de interés al cliente final es remunerando las reservas, como decía, para que el coste de oportunidad de los bancos a la hora de prestar suba y no quieran prestar por menos del tipo de interés al que se remuneran las reservas. Pero imaginemos que el Banco Central dice, bueno, quiero ir volviendo a un sistema de reservas más estrechas donde el tipo de interés se fije por escasez relativa de reservas. Vale, pero ¿cuál es el nivel adecuado o mínimamente adecuado de reservas que hoy ha de tener el sistema financiero? Cuando tú vas subiendo las reservas poquito a poco, ¿no?, tienes las reservas justas y las vas incrementando año tras año, poco a poco, en función de las necesidades del sistema, pues más o menos vas viendo cómo evoluciona la necesidad de liquidez. Pero claro, cuando lo has multiplicado por 10, dices, bueno, pues ahora vuelvo al nivel de 2007. No, es que ahora los bancos necesitan muchas más reservas que en 2007. ¿Cuántas más? Exacto. No lo sabemos. Entonces, reducir reservas es muy complicado, porque además no todas las entidades necesitan el mismo nivel de reservas y puedes empezar a tener tensiones de liquidez en algunas partes y no en otras. De modo que yo creo que los bancos centrales van a seguir operando en un... Creo. Es verdad que no hay consenso y que hay algunos que quieren volver al sistema de reservas estrecho, pero creo que las dificultades operativas de eso les van a llevar a seguir operando en un régimen de sistema de reservas amplio que es más caro, porque tienes que remunerar todas las reservas a un tipo de interés alto para que ese tipo de interés se traslade a los clientes, pero claro, es que no es fácil ni mucho menos volver al sistema previo y claro, si ya tienes problemas financieros, como hemos dicho, con los tipos de interés altos,
ya tienes tensiones en algunas partes del sistema financiero, si empiezas a drenar mucha liquidez, que de todas formas se está drenando, si vemos El la balance. evolución de la base monetaria en Estados Unidos se ha reducido, pero que no la vas a reducir a zona crítica, porque entonces ya tienes la tensión del alto coste de la liquidez en el mercado con el me estoy quedando sin reservas y además solo las puedo conseguir a precios muy altos pidiéndoselas prestadas a otros bancos. Tenemos un dilema de la leche que seguro que tenemos para hablar muy largo y tendido durante los próximos meses, seguro. Y además relacionado con temas bancos centrales, precisamente mañana es la reunión del Banco Central Europeo, que de hecho hoy a Reuters le habían filtrado un poco la sensación que había desde dentro de la directiva y parece ser que están por revisar las previsiones de inflación por encima del 3%, es decir, las van a revisar al alza y con una posibilidad del 100%, decía Reuters, el consenso de Reuters, de subir 25 puntos básicos. Durante estas últimas semanas se había hablado de la posibilidad incluso de hacer una pausa. A mí me parecía raro viendo la tendencia de la inflación subyacente que teníamos aquí en Europa. Pero desde luego lo que tenemos es esta inflación, ¿no? Eso ya es incuestionable. Parece que estamos en el escenario más difícil aquí en Europa, ¿no? Claro, porque en Europa tenemos una situación de atonía de la actividad real, en parte porque se han juntado varios shocks negativos sobre nuestra actividad, especialmente la guerra en Ucrania y la transición energética, que al final se ha terminado enredando todo, y tenemos pues el motor de Europa que no tiene ahora mismo un modelo de crecimiento. Alemania crecía porque era la fábrica europea, producía productos para las clases medias globales y especialmente con el auge de China, pues había que abastecer, la clase media global estaba creciendo mucho y por tanto Alemania, que fabricaba muy buenos productos, automóviles, electrodomésticos, etcétera, para esa clase media global se hinchaba a exportar. Y eran productos de alta calidad, muy bien acabados y muy competitivos en coste porque Alemania se suministraba con una energía muy barata. Ahora ese modelo se ha roto por varias partes. Se ha roto porque la energía ya no es tan barata, tanto porque tu principal suministrador de energía barata, que es Rusia, te la ha dejado de suministrar o tú has hecho que te la deje de suministrar, y porque además tú mismo estás apostando por una transición energética que es energía más cara. Y además no solo eso, sino que estás presionando a tus propias industrias para que se descarbonicen y todo eso pues va añadiendo costes y va haciendo que las industrias sean menos competitivas. Además, el mundo se está desglobalizando y por tanto tu capacidad exportadora al conjunto del planeta también se está resintiendo. Hoy mismo parecía, por cierto, que desde la Unión Europea se medio quería iniciar una guerra comercial con China a propósito de los vehículos eléctricos. Bueno, todo eso va fragmentando la división internacional del trabajo y pone en cuestión o socava el modelo de especialización económica de Alemania. Alemania se frena, se estanca, no necesariamente se tiene por qué hundir, pero si se estanca, si no es capaz de crecer, eso arrastra al resto de Europa. Y claro, si encima en ese contexto subes tipos de interés, cuyos efectos todavía no se han dejado sentir plenamente, pero ya se empiezan a dejar sentir. Vemos, por ejemplo, la evolución de las hipotecas, que sí está cayendo a un ritmo importante, pues eso te lleva a un estancamiento o a un ritmo de crecimiento bastante más débil. Pero al mismo tiempo te enfrentas al problema de la inflación, que no es un problema localmente europeo, es un problema en gran medida global. Los precios del petróleo no se deben a la política monetaria o fiscal de Europa. Sí contribuye la política fiscal europea a esos precios del petróleo hinchando la demanda o el gasto en Europa, pero sobre todo pues depende también de Estados Unidos, que si está recalentando la economía, más allá de la capacidad de producir nuevo petróleo, pues llevará a que los precios suban y quien dice el petróleo dice otros puntos de la economía donde existan cuellos de botella por recalentamiento de la demanda. Entonces sí, ahí se está juntando esa crisis, bueno, más que crisis, estancamiento económico europeo. Creo que todavía no podemos hablar como tal de crisis porque no estamos viendo un desmoronamiento de la demanda, que eso ya veremos si sucede, pero si sucede será por contracción del crédito debido a estos altos tipos de interés. Yo creo que terminará sucediendo, pero bueno, me puedo equivocar. También pensaba que llegaría antes y de momento no está llegando. Pero en cualquier caso, sí, un estancamiento económico por shocks que van más allá de la política monetaria. Y luego una inflación que, como decíamos antes, las dinámicas estadounidenses están llevando a que no se termine de corregir. Y que es clave que se corrija, porque mientras no se corrija, los bancos centrales seguirán subiendo tipos y una economía, la de Estados Unidos, que está dopada por el déficit, la de Europa, que no está tan dopada por el déficit y que además está imponiendo
condiciones leoninas a su sector productivo para hacer una transición energética acelerada, pues todavía complican más esa situación del sector privado para levantar cabeza. Mira, te voy a hacer una última pregunta antes ya de despedirnos, que es de Cucapaz, que también es por aquí habitual del canal, del chat. Dice que qué piensas de los BRICS, que además ha habido mucha actualidad con todo esto y la dominancia del dólar y que si la van a poner en cuestionamiento. Mi opinión es que no, pero bueno, ahora te dejo a ti que opines. No, a ver, a muy largo plazo, pues no lo sabemos. Ahora mismo no está encima de la mesa nada de todo eso. Porque además no queda muy claro cómo podrían poner en cuestión la dominancia del dólar. Se ha hablado de crear una moneda de los BRICS, pero ¿crear una nueva moneda en qué sentido? ¿Cogerían la moneda de China y la convertirían en la moneda de los BRICS? ¿Crearían una especie de euro de los BRICS y ese euro de los BRICS reemplazaría sus monedas nacionales? ¿Conviviría el euro, esa moneda común de los BRICS, con las monedas nacionales, pero cada gobierno se comprometería a darle un cierto respaldo a esa moneda? Démonos cuenta que cualquiera que sea la opción escogida, moneda china, porque no podría ser otra, claro, moneda china dominante en el área, euro de los BRICS que reemplace las monedas nacionales o convivencia del euro de los BRICS con las monedas nacionales, cualquiera de estas tres opciones, cada una en mayor medida, pero resta autonomía fiscal y monetaria a cada uno de estos países. Si hay una moneda común de los BRICS o se extiende el yuan, pues claro, renuncian a la política monetaria todos estos países, como renunció España, como renunció Francia, como renunció Italia. Y además tienen que coordinarse fiscalmente entre ellos, por tanto también pierden autonomía fiscal, como la ha perdido España con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aunque luego se lo salten, ¿no? Pero es que aunque crees una moneda paralela, pues esa moneda paralela necesitará del respaldo de la política fiscal y por tanto se tendrán que coordinar fiscalmente. Oye, no, tú no abuses del déficit. ¿Alguno de estos países quiere perder autonomía monetaria y fiscal ahora mismo? No. Si China fuera dominante, pues le podría interesar porque ella hace lo que quiere y los demás se adaptan. Pero claro, los demás no se quieren subordinar a China. Ni China quiere perder autonomía fiscal y monetaria, ni la India, ni Sudáfrica. Además son países muy distintos que se enfrentarán a ciclos económicos diferentes y necesitan esa autonomía. Entonces, yo eso no lo veo en absoluto. Vamos, no lo veré en ningún... O sea, a largo plazo, he dicho antes, veremos. En cuanto a los BRICS como tal, yo creo que no lo veremos. Otra cosa es si en el futuro... Tampoco lo veo a medio plazo, pero si en 20, 30 años el yuan o la rupia, veríamos, pueden convertirse ellas solas en una alternativa al dólar. Pero fusionar monedas de economías tan distintas no le veo mucho sentido y de hecho es que empezó a surgir el rumor y el ministro de Finanzas de Sudáfrica lo descartó radicalmente. Dice, no, ni se ha hablado ni se va a hablar. El ministro de Exteriores de la India también. No sé, a lo mejor a alguno de los BRICS le interesa, pero desde luego al resto, Sudáfrica y sobre todo la India, que además geopolíticamente no le interesa atar su destino con China, es que es absurdo, pues no les interesa en absoluto.